¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el libro de Josué, en el capítulo 4. Vamos a tomar la sección del versículo 1 hasta el 24. Y el tema de esta hora, lo he titulado Nuestro testimonio a la próxima generación. El pueblo de Israel que estaba con Josué representaba a una nueva generación. La anterior había muerto por causa de su desobediencia, ahora los hijos de ellos debían lograr la conquista de la tierra prometida. Una nueva generación era justamente lo que Dios le había dicho a Moisés, que la generación que estaba con él no iba a entrar, lamentablemente por no haber creído. Los hijos de ellos son los que entrarían, y efectivamente, ya Moisés ya no está aquí, ahora está Josué, él se encargaría de introducir a la nación de Israel a la tierra prometida. Entonces tenían que cruzar el río Jordán. El río Jordán es un río angosto, tiene más o menos 320 kilómetros de largo. Es la frontera bíblica del lado este de Israel. Nace en el norte de Israel, en las montañas de la zona que le llaman el Antilíbano, en las estribaciones septentrionales del monte Hermón. Fluye hasta el mar de Galilea, sale por el extremo sur y termina en el mar Muerto. Y constituye el límite fronterizo entre Jordania e Israel. El río Jordán es el más grande de la Tierra Santa, el más sagrado y el más importante. Ha sido escena de muchos eventos bíblicos. El río Jordán fluye rápidamente al mar Muerto, en que no existe pues ningún ser viviente. La superficie del mar Muerto es mucho más baja que el nivel del mar. Entonces el agua del mar Muerto no puede fluir a ningún lugar quedándose solo allí. Por eso lo llaman el mar Muerto. El término Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende. Y vamos a ver entonces que, como ya mencioné, esta nueva generación que tenía que conquistar la tierra prometida, era importante que ellos tuvieran que dar un testimonio. Un testimonio no es otra cosa sino que una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho, por haber sido testigo de él. Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Ellos también tenían que dejar un testimonio. ¿Para quiénes? Para las generaciones futuras. A mí me parece que nosotros los creyentes de esta generación, que somos parte de la Iglesia de Cristo, también tenemos que compartir un testimonio a la gente. Tenemos que hablarle a la gente de qué. Tenemos que hablarle de Cristo. Tenemos que decir a la gente que el Salvador de la humanidad es Cristo. Ahora que estamos viendo que están apareciendo diferentes ideologías y corrientes teológicas que me da la impresión de que quieren diluir el verdadero mensaje del Evangelio, que quieren menoscabar, que quieren destruir, mejor dicho, el mensaje de salvación. Porque esto es obra del diablo. Esto no es una cosa que nace de la mente de hombres ilustres y que pueden ser muy agudos en su pensamiento. Sí, es probable, porque el diablo usa esas mentes. Pero la idea es bloquear el mensaje del Evangelio. La idea es que la gente no se convierta a Cristo y que la gente se pierda eternamente y para siempre. Esa es la intención del diablo y eso es lo que Dios no quiere. Pero volviendo al pasaje, vamos a ver entonces que el cruce del Jordán, en un sentido simbólico, implicaba también el bautismo del pueblo de Dios, confirmando su conversión. Y esto creo que lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 10, 1 al 2, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de cuando Moisés sacó a Israel y los hizo pasar por el Mar Rojo. En este caso es ahora la nueva generación la que tiene que cruzar el río Jordán. Y por eso les decía que en un sentido simbólico es como que ellos también se están bautizando. El cristiano tiene que también ser parte de esta experiencia. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo sé que hay muchos creyentes que no le dan importancia al bautismo. Algunos dicen, no, pero yo me bauticé de niño. Sí, pero tú te bautizaste cuando no conocías a Cristo. Te bautizaron de bebito. Y a un bebito no lo vas a salvar con un bautismo. Para ser salvo tienes que aceptar a Cristo, tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal.
Y posterior a eso ya viene el bautismo, que no es otra cosa sino que un testimonio público de tu fe. Es un testimonio público de algo que ha pasado internamente en ti, de una experiencia interior. Es un testimonio externo, exterior, porque estás exteriorizando una experiencia interior, que es la conversión. Y no podemos entrar a la tierra prometida si no estamos convertidos y bautizados. El versículo 1 de este pasaje, estamos en Josué capítulo 4, que cuando todo el pueblo terminó de cruzar el Mar Rojo, todo el pueblo, toda la nación, todos los descendientes de esa generación que murió. Bueno, hay un autor que dice que más o menos el pueblo que estaba en el desierto con Moisés eran como 2 millones de personas. Imagínate que han tenido que surgir una nueva generación, pongámosle que haya sido 2 millones también, o quizá más, que han tenido que cruzar este Mar Rojo para poder llegar hasta la tierra de Gilgal. Bueno, Gilgal ha sido el lugar del primer campamento de Israel después del cruce del río Jordán y fue el punto de partida para las varias campañas militares bajo Josué. Y parece que en ese lugar se edificó un pueblo que estaba en el límite norte de Judá, que se llamaba Gelilot. Samuel incluyó ese lugar en su circuito anual y para ofrecer sacrificios. Y Saúl lo usó como lugar de encuentro de los israelitas para la batalla contra los filisteos. Allí, en imprudente apresuramiento, Saúl ofreció sacrificios y por eso que Samuel le dijo que no sería el fundador de una dinastía. Y también allí, después de la batalla contra los amalecitas, Saúl se encontró con Samuel, que le dijo que había perdido su derecho al trono por no haber cumplido cabalmente las instrucciones de Dios. Cuando David volvió de Transjordania, después de la derrota de la rebelión de Absalón, los representantes de la tribu de Judá vinieron a Gilgal a recibirlo y acompañarlo en el cruce del Jordán en un gesto de bienvenida a casa. Más tarde Gilgal fue un lugar de culto idolátrico, por lo cual fue denunciado como un sitio perverso, ¿no? Esto lo vemos en Oseas, en Amós, que hablan justamente de esto. Y la última vez que se lo menciona es en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, por lo que fue reocupada después del exilio babilónico. Su lugar, bueno, actualmente aún no ha sido identificado con certeza. Gilgal significa círculo de piedras, significa rodar o también significa oprobio. Bueno, ese fue el lugar donde se asentaron los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. Y cuando ellos hubieron pasado el río Jordán, cuando ellos hubieron pasado el río Jordán, Josué pidió a 12 hombres que cada uno de cada tribu, que recogieran piedras del río. Como dice el versículo 5 y 6, serán 12 piedras, uno por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. Estas 12 piedras donde justamente estaban asentados los pies de los sacerdotes, que serían como una señal, que recogieran las piedras y que serían como una señal o testimonio del acontecimiento de la intervención divina en la vida del pueblo, que trae cambio y liberación. Y del mismo modo, creo yo, el creyente, como ya mencioné hace un momento, debe tener un testimonio de vida que signifique liberación y cambio por parte de Dios. ¿Qué le vamos a decir a la gente acerca de Dios? Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿qué le vas a decir a alguien si es que Cristo no cambió tu vida? No hay testimonio. O sea, el hombre que no ha experimentado a Cristo, el hombre que no experimentó el toque divino, por así decirlo, el hombre que no se ha convertido y no ha visto un cambio en su vida, no tiene testimonio. ¿Qué le va a decir a la gente? El testimonio nace del corazón de aquel que realmente experimentó a Dios en su vida. Y esta gente, este pueblo, el pueblo de Israel, ellos habían visto a Dios actuar. Ellos habían visto la manera como Dios actuó, bueno, siendo niños, muchos de ellos. Pero ya con Josué empezarían a ver otra fase del actuar de Dios, que ya no sería a través de lo que vieron en Egipto, plagas, ni nada de esas cosas, sino que esta vez sería ya en la conquista de la tierra prometida. Ellos verían el actuar de Dios dándoles victoria
sobre sus enemigos. El testimonio de los israelitas debía ser transmitido a las generaciones siguientes como muestra de la intervención divina en el pueblo. Y del mismo modo, como ya dije, los creyentes debemos transmitir el testimonio. Los creyentes tienen que transmitir su testimonio a sus hijos para que ellos también aprendan a temer a Dios. Tú que eres padre de familia, cristiano, tienes una familia, tienes hijos, tú estás en el deber de decirles a tus hijos que Cristo cambió tu vida, que Cristo hizo de ti un hombre nuevo, una nueva criatura. Saben, algunos padres equivocadamente piensan que la iglesia va a cambiar a sus hijos. Y no es así. El principal cambio viene de Dios, sin duda, pero Dios trabaja a través de ¿quiénes? Primeramente de los padres. Los padres son los principales mentores de los hijos. Los padres son los que tienen que inculcar en sus hijos los principios de la palabra de Dios. Si no es así, es ahí entonces donde muchos recurren a la iglesia. No, en la iglesia, en la escuela dominical, allí a mi hijo le van a enseñar a amar a Dios, a temer a Dios. No es así, hermano. Perdóname. Tú eres cristiano, hijo de Dios. Tú eres el principal encargado de modelar y de inculcar en tus hijos el temor de Dios. En el versículo 6 y 7 dice, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les van a responder, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Ese era el testimonio que tenían que darle a sus hijos, a las generaciones futuras, para que las generaciones futuras aprendan a temer a Dios. Hay un testimonio aquí, sin duda. Tú, padre de familia, tienes un testimonio de un cambio de vida que Dios ha hecho en ti. Dios ha cambiado tu vida en algo. Dios le ha dado sentido y propósito a tu existencia. Si es así, entonces tú no puedes quedarte callado. Tú tienes que decirle a la gente lo que Cristo ha hecho a ti, principalmente a tus hijos. Y es interesante que Josué ordene también a los israelitas que erijan 12 piedras en el lugar mismo donde estaban asentados los pies de los sacerdotes. Versículo 9 dice, además Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras, dice, siguen allí hasta el día de hoy. Bueno, no sé si realmente estarán hasta el día de hoy. Sería cuestión de que haya alguien que vaya, hurgue ahí debajo del río Jordán a ver si las encuentra. Pero lo interesante es que estas piedras serían como señal de que por ahí pasó la nación de Israel, es decir, ellos fueron testigos de aquel hecho sobrenatural liberador. La salvación es personal, todo aquel que quiere ser salvo debe tener también una señal de haber pasado por la cruz donde experimentó su salvación personal. Las piedras son una señal, ¿no? Una señal de que efectivamente la nación pasó por allí. Pero tú también tienes una señal de que pasaste por la cruz, que es precisamente tu vida de adoración, tu vida de consagración, tu vida de cambio, tu vida de fidelidad, tu vida de ser un hombre bueno, honesto, justo, de no estar haciendo las cosas malas que el mundo hace. Cuando la gente ve eso en ti, entonces alguien va a decir, este hombre es cristiano, este hombre pasó por la cruz. Es la señal que estás dando al mundo, es el testimonio de ese cambio de vida. Dios empezó a engrandecer a Josué, dice aquí, verso 14, aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo habían hecho con Moisés. O sea, Dios empezó a engrandecer a este hombre a raíz de este acontecimiento sobrenatural, y como dice, le temieron como le habían temido a Moisés. El Hijo de Dios, pienso yo que el Hijo de Dios que anda de acuerdo a su voluntad empieza a ser bendecido, y por el hecho de que Dios mismo habita en él, el temor de Dios cae sobre los demás, ¿no? El temor de Dios también es inspirado, o sea, tu vida inspira a otros a temer a Dios, inspira a otros a que también quieran acercarse a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos viendo que hoy día la juventud, la gente se está inspirando en ¿quiénes? En personajes que no tienen amor a Dios y tienen una vida totalmente
bohemia, licenciosa, lujuriosa, una vida mala, una vida de pecado. Esos son los modelos de los jóvenes hoy en día. Hombres que tienen vidas totalmente en abierta rebeldía y rebelión a la voluntad de Dios. Esos son personajes que hoy día están inspirando a nuestros jóvenes. Y eso me da pena, obviamente, porque significa que los verdaderos mentores, los verdaderos modeladores de la vida de Dios, los hombres que realmente han sido impactados por Dios, parece que no están brillando, o si brillan, brillan por su ausencia. No estamos modelando a Dios como debe ser, porque probablemente también hay cristianos que se han apagado en su vida espiritual y ya no tienen deseo de hablar de Dios ni predicar, y más bien ya están haciendo cosas incorrectas, indebidas. Y ese es el modelo que estamos dejándole a las generaciones futuras. El testimonio del creyente, mi querido hermano, es importante. Solo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento tiene un testimonio de vida que transmitir a los demás. A los primeros que hay que hacer, indudablemente a los que hay que transmitir este testimonio, ya dije, es a nuestros hijos. Pero la idea de Dios es, como dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El plan de Dios no era solamente que los hijos, las generaciones futuras de Israel conozcan al Dios verdadero, sino que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. El plan de Dios ahora, mi querido hermano, a través de Jesucristo, no es solamente Israel, no. Dios tiene un plan con Israel. El plan de Dios es que ahora todo el mundo, todas las naciones, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. En todos los lugares, en todos los rincones del mundo, la gente tiene que conocer a Cristo. La gente tiene que conocer al Dios verdadero, que se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Hoy el evangelio se predica en todos los idiomas. La Biblia se ha traducido en casi todos los idiomas. Hay muchas traducciones en diferentes idiomas y se sigue traduciendo porque la idea es llegar a todos los rincones del mundo. Será predicado el evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. Ese es el legado que tenemos que dejarle a la gente. Ese es el testimonio. Yo me voy a ir algún día de este mundo como tú también, pero yo quiero que la gente entienda y sepa, y a través de estas sencillas prédicas, estos sencillos mensajes que Dios me permite compartir, decirle al mundo que solamente hay un Salvador que se llama Jesucristo, y que la gente, si quiere ser salva de esta generación perversa y rebelde, tiene que creer en Jesucristo. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y Cristo quiere que tú creas en Él para ser salvo. El testimonio es importante. A mí me impresionó mucho, estaba leyendo un poco la vida de este actor italiano Pedro Sarubi. Fue el personaje que interpretó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo. Y me llamó mucho un titular que decía, Pedro Sarubi se convirtió al cristianismo. Leí el artículo y Pietro Sarubi, como se escribe en italiano, afirma haber descubierto la misericordia de Jesús mientras representaba a Barrabás. Y él dice, fue una experiencia no solo profesional, sino sobre todo humana. No me avergüenzo de decir que durante el rodaje me convertí, señaló este actor. Y el actor recogió su experiencia de vida, incluso en un libro titulado De Barrabás a Jesús. Convertido, él dice, su libro se llama De Barrabás a Jesús convertido por una mirada, en la que narra todo su recorrido espiritual, en el que exploró numerosas alternativas que hoy en día atraen con fuerza a numerosas personas y que no le dieron respuesta. Sarubi huyó de casa siendo un adolescente, se ganó la vida en actos circenses, dedicó su vida a recorrer el mundo pensando que en algún lugar podría llenar aquel vacío espiritual. Miren ustedes su recorrido, se fue a China, ingresó al monasterio Shaolin de Nan, se adiestró en artes marciales, se fue al Tíbet, allí hizo un férreo sacrificio de 6 meses de silencio, sin hallar la iluminación esperada, se fue a la India, practicó la meditación, vivió un tiempo en la Amazonía brasileña, alternaba su vida profesional con estas exploraciones espirituales, y bueno, sería la actuación la que le brindaría una oportunidad de encuentro con Jesucristo. Él dice, la meta final de esta búsqueda la he alcanzado con Jesús. Sostuvo este actor, ¿no?, quien recordó su llegada al set de La Pasión de Cristo. Él dice, yo quería hacer de San Pedro,
Pero Mel Gibson había elegido a los actores basándose en su parecido con los personajes retratados en los cuadros de Caravaggio y otros pintores. Y si bien su predilección tenía un carácter económico, San Pedro era un personaje con mayor relevancia para él. El proceso de elección le aportó un beneficio invaluable. Él dice, ya como Barrabás, Mel Gibson, que era el director, me dijo que evitara mirar a Jim Caviezel, que fue el personaje que interpretó a Jesucristo, hasta la misma escena en que debíamos aparecer juntos. Y así lo cumplió Sarubi. Él dice, hice como él me había dicho, y cuando nuestros ojos se cruzaron, ahí dice, sentí una especie de corriente. Era como si mirase el de verdad Jesús. Nunca me había pasado una cosa parecida en todos mis años de carrera. En su libro, Sarubi comentó el contenido espiritual de esa experiencia. Dice, veía al propio Jesús. Al mirarme, sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor. Y desde entonces el actor se propuso dar un cambio a su vida. Su propósito ha sido de mantener la prioridad de su familia y de ayudar a otros, por ejemplo, actuando como payaso para niños huérfanos. Su personaje en el filme vino a representar un gran papel en su visión espiritual. Barrabás es el hombre que Jesús salvó de ser crucificado. Dice, es él quien representa a toda la humanidad. Bueno, él lo dice en su experiencia personal, porque él representó a Barrabás. Pero a él le sirvió hacer este papel. ¿Para qué? Para que él, a través de la actuación y a través de la mirada que él puso en Jesús, él pudiera experimentar ese cambio. Mira, es una cosa inusual, ¿no? Yo no sé si actualmente este actor mantiene su fe en Cristo, la verdad no he hecho un seguimiento a esto, pero me llamó mucho la atención esta situación del testimonio, de ver a alguien que representa a Jesús, que lo ha hecho con tanto realismo, que pudo haber impactado. Yo sé que esta película de la Pasión, que tiene partes que son bien crudas, duras, ¿no? Hay mucha sangre ahí, sobre todo en la parte cuando Jesús es maltratado. Hay gente que hasta lloraba cuando veía la película, recordando. Imagínate a este actor que al ver a Jesús representado por Jim Caviezel, pudo haber tenido esta experiencia que lo llevó más tarde a entregarse a Cristo, al Cristo verdadero, pienso yo, al verdadero Cristo que ahora él dice, en el cual dice creer, y que yo supongo mantiene su fe en él. Querido hermano, nosotros no tenemos que ser actores para representar a Jesús ni nada de eso, pero sí tenemos un gran instrumento que Dios nos ha dado, que es su palabra. Tenemos los evangelios, tenemos la Biblia. La palabra hay que predicarla. El evangelio de Cristo hay que enseñarlo. Cristo tiene que ser conocido en las naciones. Las generaciones futuras, las generaciones del mañana, a mi entender, parece que van a ir tomando otro rumbo. Si yo estoy viendo a la generación de ahora, veo a la conducta, el comportamiento de la gente de hoy en día, que están tomando rumbos bastante equivocados, que están profesando ideologías nefastas y diabólicas. Me hace pensar que probablemente la iglesia no está siendo del todo contundente en su mensaje, en su misión. Yo no digo que no quiero generalizar, pero probablemente sí hay algunas iglesias que se han quedado dormidas y no están predicando a Cristo. Están convirtiendo la iglesia en una especie de club social. Están cuidando a sus miembros, porque los miembros aportan dinero y por lo tanto no hay que perderlos. Pero estamos siendo también tolerantes, porque muchos de estos miembros son pecadores que hacen cosas malas, pero a veces no se les llama la atención, ¿no? Porque si no los perdemos. Yo veo que el cristianismo se está inclinando mucho hacia lo económico, hacia el dinero, hacia lo pecuniario. Hay muchos líderes religiosos que ven la iglesia como un negocio, como un comercio. Están viendo eso en la iglesia y no lo están viendo como lo que debe ser. No están viendo a las ovejas como personas que necesitan ser pastoreadas, que necesitan ser renovadas en su fe, necesitan ser atendidas. No, te lo digo, mira, porque yo soy pastor y lo he visto también, que hay muchos pastores que lo único que les interesa son los bolsillos de la gente y no les interesa el corazón. Esto no es un llamado. Este no es el llamado de Dios, este es el llamado de la avaricia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Tú tienes que servir a Cristo incondicionalmente,
no esperando recibir nada a cambio. Tu verdadera recompensa está en el cielo, no acá en la tierra. Y si tú sirves a Dios, tienes que tener mucho cuidado, tienes que poner las prioridades bien firmes en tu vida. Recuerda que Cristo te llamó y recuerda que tienes una misión, una labor. Y recuerda que no tienes que condicionar tu labor ministerial bajo ningún tipo de prebenda ni recursos que puedan favorecerte a ti. No, tú tienes que predicar a Cristo, te paguen o no te paguen. Tú tienes que hablar de Cristo en cualquier escenario, porque el que te va a ayudar a ti, el que te va a bendecir, el que va a proveer para tus necesidades es Dios. No convirtamos la iglesia como Jesús vio en el templo de Jerusalén en su momento, a los cambistas, a los que estaban ahí comerciando, porque convirtieron el templo en un mercado. No convirtamos la iglesia en una cueva de ladrones. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. No queremos transmitir esa imagen, ese mal testimonio a la generación futura, porque a mí me parece que eso es lo que se está haciendo ahora, con estas ideas distorsionadas que están viniendo de las nuevas corrientes apostólicas, proféticas y de la teología prosperidad y todas estas cosas que están hoy en día lamentablemente embarrando al cristianismo y que no le están dando el realce que debe tener a la luz de la palabra. Pues eso es lo que está impactando en las generaciones de ahora. Y esto es lo que van a transmitir ellos a las generaciones futuras. Y solo Dios sabe qué tipo de cristianismo existirá de acá a unos 30, 40, 50 años. Cuando yo ya no esté aquí en este mundo, tú tampoco. Y mi misión entonces es transmitir la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Llevarle a la gente a tener una experiencia personal con Cristo, con el Dios verdadero, y mantener su fe, su confianza en Él hasta el día cuando Él nos llame a su presencia. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.